muy cercano al dictador italiano Benito Mussolini, decía que entre la vieja estatua de la victoria de Samocracia y un avión de guerra, mejor un avión de guerra. Entonces esta idea de cambiar el mundo violentamente que compartieron los fascistas y los comunistas en el siglo XX, muy bien puede decirse que nació en la Comuna de París. Y en los años 30, un famoso filósofo marxista, Walter Benjamin, que murió en la frontera con España cuando los nazis estaban a punto de capturarlo porque era judío, se suicidó prefiriendo el suicidio a ser enviado a un campo de concentración y exterminio. Él escribió que la característica de la política en los años 30, los anteriores a la Segunda Guerra Mundial, era la estetización de la política y la politización de la estética. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, estetización de la política es precisamente lo que veían los escritores franceses, no todos, hubo excepciones, frente al incendio de París. Un acontecimiento hermoso, una cosa soñada, una especie de esperado apocalipsis en un primer término. Y después, ya cuando se acabó el carnaval, estuvieron a favor de la represión absoluta. Son famosas las escenas en que estaban amarrados en el suelo los comuneros y las señoras ricas de París empezaron a salir de los sótanos y les iban sacando los ojos con las puntas de sus paraguas. Todo esto fue festejado por hombres inmortales de la literatura universal. Y volviendo a Benjamin, esto era la estetización de la política, que fue lo que movió al fascismo y al nazismo. La violencia es hermosa, la violencia es varonil, la violencia es un fin en sí mismo. Del otro lado, la Comuna de París provocó lo que se llama la politización de la estética. Es decir, todo arte debe tener fines políticos. Y esto también nace en la Comuna de París. Este gran pintor, Courbet, es una especie de abuelito poco mencionado del muralismo mexicano, que fue el primero que sus cuadros están en el Museo de Orsay en París. Fue el primero que se le ocurrió que los cuadros deberían ser gigantes, lo más grande que pudieran ser, y que deberían pintarse en los edificios públicos para que el pueblo viera cómo era la vida del pueblo. Hay un famoso cuadro de Courbet que es la narración visual de un entierro en su pueblo natal. Y ahí nació la palabra realismo. La palabra realismo, curiosamente, no viene de la literatura, viene de la pintura. Y cuando los críticos de arte empezaron a ver la pintura de Courbet, dijeron esto es realismo. Pero como la mayoría de los ismos tuvo un origen peyorativo, los críticos no podían entender que tenía de interesante, no existía la fotografía todavía, o era muy joven, que tenía interesante representar a los vecinos de este pueblo en un entierro. Cuando la concepción del arte en el siglo XX ha sido que el arte no está en conflicto con la realidad, sino es la manera más extraordinaria de sofisticarlo. Por eso, cuando nosotros vamos al cine y vemos una película que dice basada en hechos reales, nos gusta que diga eso. Porque si es algo que es arte, pero está basado en hechos reales, nos da una sensación de certidumbre.
de pertenencia. Bueno, la Comuna de París politizó el arte. Los artistas revolucionarios se sintieron obligados a reproducir la realidad y a convertir la lucha revolucionaria en materia, la pintura, de la poesía, de la novela. Entonces, de los artistas involucrados en la Comuna de París de 1871, nacen las dos visiones que harán posible el confrontamiento ideológico del siglo XX. La estetización de la política, el culto a la violencia y a la sangre, la idea que compartían ambas tendencias de que la guerra es aquello que pare, en el sentido de parir la historia, y en el sentido de los revolucionarios, el arte debe ser utilizado para fines políticos. El arte tiene una naturaleza didáctica. Se trata de enseñar a la gente a luchar y a combatir. La experiencia del siglo XX nos enseñó que esos dos extremos eran igualmente destructivos, porque desde luego en uno y otro bando hubo grandes artistas, algunos que se arrepintieron de haber participado en la experiencia fascista o algunos que se arrepintieron de haber participado en el comunismo. Pero el conflicto entre estas dos ideas de qué debe ser el arte en el mundo se debe a esa Comuna de París donde ardió el Museo del Louvre, donde fueron destruidas las casas que tenían las colecciones privadas de arte más importantes. ¿Por qué? Porque los dirigentes de la Comuna de París eran, por primera vez en la historia, intelectuales. Nos decían, Perenganito, que vive ahí en la esquina, tiene una colección de arte griego, a destruirla. O sea, había una lista de todo aquello que sirviera para... ellos entendían que el arte era el sustento de la civilización. Bueno, había que destruirlo. Finalizo hablando un poco de qué pasó con la gente de la Comuna de París. Desde luego los comuneros fueron masacrados, se discute hasta la fecha cuántos fueron los muertos, y 25,000 o más. Como ocurrirá en el siglo XX, no hubo piedad para niños, ancianos, huérfanos. Y el principal acusado de la Comuna de París fue el pintor Gustave Courbet, y lo acusaron al inventor del realismo de haber dinamitado la columna Vendôme, que la reconstruyeron y pueden verla ustedes en su lugar en París. Lo mandaron a la cárcel, y aquí hay una cosa muy interesante sobre la naturaleza humana que se las dejo de tarea. La gente pensaba que Courbet en la cárcel iba a pintar lo que recordaba la Comuna de París, de la cual él había sido protagonista. No. Y lo único que hizo fue pintar su rostro lleno de tristeza. Murió 10 años después, alcoholizado, ya libre. Y curiosamente la República Francesa, que nació de la Comuna de París, fue bastante benevolente con unos y otros. Quisieron dar marcha atrás al asunto y poco a poco la sociedad francesa se recompuso, dejando la herencia venenosa de la Comuna para las generaciones que hicieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí tenemos un ejemplo, para volver al tema de este ciclo de conferencias, de cómo el sueño de un mundo nuevo se convierte en una bacanal de apocalipsis y violencia, y cómo los escritores participan en él y lo festejan. Yo les agradezco mucho la invitación, y si hay tiempo me encantará recibir alguna pregunta. Muchas gracias.